Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Samuel Mérida y hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema muy interesante que es el hombre como ser social. El hombre es un ser social por naturaleza, por lo que requiere de la comunicación con sus semejantes para alcanzar sus metas y objetivos. Y aquí hay que hacer mucho énfasis en lo que nos decía también la lectura, ¿no? Que la comunicación con los semejantes es importante. Si lo pasamos a un plano cotidiano, en el trabajo o en la escuela, y necesitamos resolver una situación, ya sea con un compañero por una tarea o por una cuestión de trabajo, entonces, la comunicación en ese tipo de aspectos es necesaria para resolver las situaciones. Aristóteles alguna vez dijo que el ser humano es un ser social por naturaleza, haciendo también alusión a la parte social del individuo, y decía que el insocial, perdón, por naturaleza y no por azar es o es mal humano o más que humano, y luego sigue comentando alguna cuestión un poco más acerca de la sociedad, no tanto como en el ser humano, pero nos menciona, la sociedad es por naturaleza anterior al individuo. El que no puede vivir en sociedad o no necesita nada para su propia suficiencia no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios, ¿no? Esto fue un poco de lo que mencionaba Aristóteles. Y luego tenemos que hablar del lenguaje, que así como la comunicación, el lenguaje se considera de naturaleza social, pues nace en la gente y propicia la interacción de los grupos y la formación de sociedades. Entonces, es un sistema de comunicación estructurado que utiliza el ser humano para expresarse y comunicarse con los demás. Está compuesto por signos que pueden ser orales, como el habla, escritos como la escritura o gestuales como los gestos. Eh, a esta última parte de los gestos, quizás se refiera un poco más acerca de la comunicación no verbal, que también es un término en el que se abarcan los temas de comunicación. Al hablar de comunicación oral, hablamos también de la lengua o el modo particular de expresarse de un grupo o un pueblo. ¿Cuál es el proceso entonces de la comunicación? Existen varios modelos, se han propuesto varios modelos de comunicación, sin embargo, podemos decir que el sistema básico o, sí, o sistema clásico contiene tres elementos clave. El emisor es quien envía el mensaje o emite el mensaje. El mensaje que es pues esto que él quiere decir, y el receptor, que es quien recibe el mensaje, ¿no? Otros modelos de comunicación agregaron mucho tiempo después que habían más elementos, ¿no? O sea, que no podía ser solamente eso, porque habían elementos o factores que interrumpían o beneficiaban también la comunicación en ciertos aspectos, ¿no? Entonces era necesario agregarlos. Y al final se agregaron la retroalimentación, que tiene que ver con esta parte en cómo el mensaje es recibido y también cómo es respondido, ¿no? El ruido que muchas veces afecta y que no necesariamente tiene que ver con el ruido que está a nuestro alrededor, sino también en las distracciones que puedan existir con respecto al contexto en el que se encuentra la persona o en este caso el receptor o el emisor en cualquiera de los casos. Los medios o canales utilizados eso se empezó digamos, analizar conforme avanzaba también la tecnología, ¿no? En la actualidad podemos tener varios canales de comunicación, puede ser por medio de nuestro teléfono, incluso dentro de nuestro teléfono pueden ser por una llamada, por un WhatsApp, por un mensaje en redes sociales, por un correo, o sea, por varios canales, ¿no? Y el contexto social, ¿no? Esta última quizás se refiera a la forma en la que se puede llegar a interpretar dependiendo también en la zona en la que te encuentres o en la situación que estés viviendo. La comunicación humana como proceso se distingue por su dinamismo o movimiento continuo que pone énfasis en las características de su naturaleza social. Y aquí vemos algunas formas de manejar el lenguaje en la comunicación. Eh,
Principalmente la lectura se enfoca en la comunicación oral y en la comunicación escrita. La comunicación oral se distingue porque es dinámica, porque es espontánea y porque es rápida para expresar ideas, aunque las personas cometen muchos errores al hablar y eso es algo quizás común. En este caso se trataría de los vicios del idioma, como las repeticiones, las frases incompletas o las fallas de pronunciación, y que al final, gracias también a la forma en la que el lenguaje nos permite entender esto, incluso cuando existen este tipo de errores en alguna conversación, el mensaje muchas veces llega con claridad, ¿no? Irónicamente. Y la comunicación escrita. La comunicación escrita regularmente es más razonada, es más estructurada y hasta cierto punto más estática y permanente. Y esto lo podemos ver cuando estamos redactando un texto, ¿no? Podemos darnos el tiempo para aclarar nuestras ideas y plasmarlas y de alguna manera asegurar que lo que vamos a decir a través de este texto que estamos redactando sea claro y conciso. Cosa muy distinta con la comunicación oral, porque mientras estamos hablando quizás se nos están ocurriendo las ideas y podemos llegar a equivocarnos muchas veces. El lenguaje como vehículo primario de comunicación, sea oral o escrito, es el que cumple con la función principal para que el ser humano pueda compartir sus ideas y sentimientos con otros. Y aquí, pues, podemos volver a los ejemplos que habíamos tocado al inicio, ¿no? El ejemplo de no sé, de la escuela, del trabajo, en el que necesitemos resolver una situación, ¿no? Por ejemplo, necesitas pedir un aumento de sueldo, ¿no? O necesitas, pues, que tus compañeros te ayuden, o necesitas un permiso para el trabajo. Ese tipo de cosas, aunque parecen muy simples, cumplen, se cumplen, perdón, también con ayuda de la comunicación, se pueden resolver con la comunicación, ¿no? Incluso si sea oral, si fuera oral o fuera escrita, ¿no? O sea, puedes solicitar ese tipo de las mismas cosas de manera escrita, ¿no? Refiriéndote a tus directivos, refiriéndote a un maestro, refiriéndote a un director, etcétera, para que, no sé, ese permiso, esa, no sé, facilidad que estás buscando, ya sea en la escuela, en el trabajo, te la puedan compartir, te la puedan brindar, ¿no? Pero eso es gracias a la comunicación, ¿no? Y esto es como lo que menciona la lectura, ¿no? Se cumple esta función vital para el ser humano de compartir sus ideas y sus sentimientos con otros. Y con esto también podemos utilizar quizás otros ejemplos, ¿no? En una familia, eh, como en una reunión, perdón, en una reunión familiar pueden existir varios tipos de conversación, pero todos basados sobre la comunicación oral, por ejemplo, ¿no? Y cómo todos pueden expresar sus sentimientos con otros, por ejemplo, en un cumpleaños o en una visita cotidiana, para hablar de temas relevantes, ¿no? Que tienen que ver con la familia, pero esto también se logra con la comunicación. Y en general, esto es el tema que queríamos abordar, el hombre como ser social. Mi nombre, les reitero, es Samuel Mérida. Muchas gracias por su atención.